maravilloso en nuestras vidas. Como decía Vanessa, este tiempo marca un antes y un después en nosotros. Amén. ¿Tú lo puedes creer? Yo te vengo a decir en esta mañana que el que tiene a Dios, nada le hace falta. Amén. Que el que tiene a Dios, nada le hace falta. Ahora yo te pregunto, ¿tienes a Dios en tu vida? Amén, amén. El que tiene a Dios lo tiene todo. Amén. No necesita de nada más. Amén. Así que en esta mañana considérate privilegiada, considérate bendecida, considérate en esta mañana que no te hace falta nada. Aunque el enemigo quiera venir y quiera decir a nuestras vidas que nos hace falta todo, como ahorita ministraba Vanessa y decía, a veces estamos tan preocupadas por lo que nos hace falta, por lo que no tenemos, que no miramos lo que ya tenemos. Que no miramos todo lo que Dios ya nos ha añadido, todo lo que Dios nos ha dado. Pueden sentarse, mujeres. Pueden sentarse, amén. El verso que vamos a usar en esta mañana, vienen con un corazón abierto, decidido a recibir de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. El verso es 3:14, Filipenses 3:14. Padre, te damos gracias en esta hora, precioso Dios, te adoramos, te exaltamos. Te damos toda la honra, toda la gloria, todo el honor, Señor. Te damos, Señor, en esta hora, gracias por la vida que nos prestas. Gracias por la salud que nos das, Señor. Te pedimos, Padre, que nuestros oídos, Señor, estén atentos a lo que tú nos vas a hablar en esta mañana. Que tu palabra, Señor, pueda edificar nuestras vidas y que podamos crecer más y más como crece la aurora de la mañana, Señor, hasta que llegue a ese resplandor y podamos ser de luz primeramente para nuestra familia, Señor. Primeramente para todos aquellos que nos rodean, Señor, y después a donde usted, Señor, nos quiera enviar, a donde usted nos quiera mandar, Señor. Hoy le damos gracias por este tiempo, Padre. Yo le pido, Señor, que usted use mis labios, que la palabra, Señor, que salga del corazón suyo, que sea una palabra, Señor, que su pueblo necesita, Padre. Se lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Filipenses 3:14, dice la palabra del Señor: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Otra versión dice: siga avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Otro dice: prosigo al blanco. Amén. Vemos varias versiones, pero todas dicen lo mismo: que sigamos hacia adelante, que prosigamos hacia adelante. Yo les quiero preguntar en esta mañana, ¿dónde Dios nos puso los ojos? ¿Atrás o enfrente? Enfrente, para que nosotros vayamos caminando, mirando hacia enfrente. No nos puso atrás, ¿verdad? Sino aquí enfrente, para que nosotros no miremos ya hacia atrás. Ya lo que se quedó ahí atrás ya se quedó. Amén. Que sigamos hacia adelante para lo que Dios tiene puesto ya para nuestras vidas. Amén. Veamos a José. Aunque lo vendieron, aunque lo lanzaron al pozo, aunque lo calumniaron, aunque lo seducieron, porque ¿cuántos sabemos que a José lo sedució la mujer de Potifar, ¿verdad? O sea que le fue mal a José, ¿verdad? Aunque estuvo en la cárcel, jamás José se dio por vencido. Él siguió caminando a pesar de tantos años que él estuvo en la cárcel. Él siguió creyendo en el Dios que él servía. Él prosiguió al llamado y a la meta que había en su vida. Amén. Aunque tal vez se olvidaron de él ahí en la cárcel, Dios nunca se olvidó de José. Amén. Dios nunca se va a olvidar de ti. Dios nunca se va a olvidar de tus problemas. Dios nunca se va a olvidar de lo que tú estás viviendo. Dios nunca se va a olvidar de la oración que tú le haces y el clamor que tú le haces a Dios. Amén. José no olvidó que su vida tenía propósito. José no olvidó que él cargaba algo divino de parte de Dios. Había algo en su vida que iba a marcar un antes y un después. Amén. Que su vida tenía una asignación aquí en la tierra. Yo te pregunto a ti,
¿Crees que tu vida tiene una asignación aquí en la tierra? Tiene una asignación. Ahora yo te pregunto, ¿vas caminando hacia esa asignación? Amén. Tenemos que caminar, tenemos que seguir, tenemos que proseguir. A José no se le olvidaba de dónde él había venido. A José no se le olvidaba que atrás había dejado toda una familia. Tal vez su familia lo dieron por muerto. Tal vez ellos pensaron que José ya estaba ya muerto, pero José estaba vivo. Amén. Y tarde que temprano ellos iban a tener noticias de José, aunque José estaba ya encerrado en la cárcel, aunque parecía que José estaba ya en el olvido, Dios jamás lo olvidó. Amén. Cuando nosotros nos sentimos arruinados, olvidados, menospreciados, desolados, desanimados y sentimos el desprecio o el rechazo aún de nuestras propias familias. ¿A cuántos les ha pasado? Amén. Eso es lo más tremendo a veces cuando lo sentimos de nuestra propia familia o de nuestros amigos. Amén. Dios te dice, yo no te he olvidado, ni tampoco te he desamparado. Sigue, continúa, esfuérzate, no te desalientes, no te desanimes. Y sobre todas las cosas, deja de mirar atrás. Deja de mirar lo que dejaste ya en el pasado. Yo te vuelvo a preguntar, ¿dónde están tus ojos? ¿Adelante? ¿Adelante? Ve hacia adelante. Camina hacia adelante. Amén. Dice la palabra ahí en Filipenses 3, pero el verso 12. Dice la palabra de Dios ahí. Decía el apóstol, no que ya haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Dice el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, no dice ahí 3, 4, 5, porque a veces nos aglomeramos con tantas cosas y no hacemos la cosa más importante que debemos de hacer, que es seguir hacia adelante. Amén. A ese llamado que Dios nos ha hecho. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice la palabra de Dios, y extendiéndome a lo que está adelante. Si nosotros no nos olvidamos del pasado, no vamos a poder seguir hacia adelante. Si nosotros no olvidamos lo que fuimos en el pasado, lo que hicimos, lo que nos dijeron, lo que nos afectó, estamos mal, estamos arruinadas. ¿Por qué? Porque no vamos a poder seguir extendiéndome, dice ahí el apóstol, extendiéndome a lo que está adelante, no atrás. Ya el pasado ya quedó atrás. Ahorita que comencé, hicimos la oración, ya quedó atrás. No nos podemos quedar ahí mismo, porque pues entonces no vamos a acabar nunca la predicación. Amén. Tenemos que seguir hacia adelante. Y lo dice el 14. Prosigo a la meta, al blanco, amén, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, olvidando aquello que quedó atrás. Yo te voy a decir en esta mañana, nosotros como hijas de Dios, llamadas ya, compradas y lavadas con el precio de la sangre de Cristo, no podemos tener doble ánimo. No podemos hoy decir sí y mañana no. No podemos decir no, mejor no. Dije esto, pero mejor no, y regreso para atrás. No podemos tener doble ánimo. Tenemos que ser una sola persona con un solo ánimo. Con un sí o con un no es no. A veces no hemos aprendido a decir no y nos comprometemos a hacer o a decir cosas que no queríamos hacer. Amén. Porque no hemos aprendido a decir que no con cortesía. Y entonces nos comprometemos. ¿Y qué es lo que pasa? Que hacemos las cosas obligadas
¿verdad? Porque no lo queríamos hacer, o decimos sí y nos comprometemos y resulta que tampoco lo queríamos hacer. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a decir no, no hemos aprendido a decir sí, porque somos personas de doble ánimo. También porque muchas veces teníamos, amén, ahora somos libres en Cristo Jesús. Teníamos muchas personalidades. Amén, ¿a cuántas les pasaba que estaban enojadas y de repente se contentaban? Porque, no sé, está con el marido peleando y luego después llega alguien, ay, y pones otra cara. Y luego vienen los hijos y pones otra cara. Ay, sí. Amén. ¿Cuántas nos pasaba que a veces estábamos llorando y venía alguien y te volteabas y ya te volteabas y ponías otra cara? Y el corazón herido. ¿Por qué? Porque había múltiples personalidades en nosotras. Pero para eso vino el Señor, a rescatarnos, a limpiarnos. Para eso vino Dios, para hacernos libres. Yo te voy a decir en esta mañana, no arruines tu vida con eso. No arruines tu vida con eso. No permitas que el enemigo arruine tu vida. Amén. A todos nos pasaba eso. A todas nos pasaba eso. Todas pasábamos por eso. Yo lo pasé. A ver, levante su mano. Nomás yo lo pasé. Nadie lo pasó. Puras santas aquí. ¡Wow! Gloria a Dios. A todos nos pasaba. A todas nos pasaba que teníamos múltiples personalidades. ¿Verdad? Ahora no nos vamos a hacer de la boquita chiquita y decir que Cristo no nos libertó, que Cristo no hizo nada en nosotros, que Cristo no hizo nada en nuestras vidas. No, cuando Cristo nos encontró desoladas, abatidas, tristes, amén, arruinadas, enfermas, miserables, pobres. A mí así me encontró. Amén. Uno pretende decir que lo tiene todo, pero no tiene uno nada. Amén. Un ejemplo de doble ánimo. Hoy amanecí con el deseo firme de olvidar y dejar todo atrás. Y amanecí con una sonrisa y continuar con mi vida con la seguridad que Dios está conmigo. Pase lo que pase, Dios estará conmigo y sé que todo estará bien y que todo estará en control en mi vida. Amén. Hoy amanecí de esa manera. Pero mañana, ¿verdad? ¿Qué sucede al otro día? Amanecí mal. Desde que desperté y me senté a la orilla de la cama, amanecí mal, todo me duele, estoy irritable. Y bueno, a las mujeres nos pasa muy seguido eso, ¿verdad? No sé por qué será, pero algo ahí, las hormonas como que se mueven. Pero es una bendición, ¿amén? Es una bendición. Amanecí irritable y en el transcurso del día acabamos diciendo, qué día tan más horrible, qué día tan más trágico. Nos pasa, nos sucede, ¿amén? Nos sucede todo eso, nos enojamos y le echamos la culpa a alguien más. Este me hizo enojar. Tan bonito que estaba mi día, pero este vino y lo arruinó. Y es muy fácil echarle la culpa al marido. Este también que estaba ahí, este vino a decirme eso y me arruinó mi día. A mí me pasaba. Pero somos nosotras. No le echemos la culpa a nadie, somos nosotros que a veces somos de inconstante ánimo. Y algo bien importante, que la palabra de Dios no está sembrada adentro de nuestro corazón. Y cuando la palabra no está sembrada, no hay recursos. No hay nada que me pueda ayudar más mi información que yo ya tengo adentro. ¿Amén? ¿Y qué pasa? Que decimos, alguien me hizo enojar, no sé qué va a pasar, estoy desanimada, mejor me divorcio, las que están casadas. Aleluya, gloria a Dios. No, aquí no pasa eso. Todas tenemos pensamientos hermosos. Mejor no sigo con este que me hace la vida imposible. Voy a buscar otro trabajo, este no me gusta. Y nos empezamos a quejar de todo. Todo lo vemos negativo, hasta acabamos diciendo, yo no sirvo para nada. Mi vida no tiene sentido. ¿Para qué vivir? Mejor me muero. Santo. Pero si ayer estabas pensando diferente. Ayer pensaste que todo era lo más bonito, lo más hermoso. Hasta estaba nublado y tú miraste el cielo azul.
¿Qué fue lo que pasó? Que teníamos doble ánimo, que nos quedamos paradas. Y ayer habíamos dicho que íbamos a correr la carrera, que íbamos a caminar a la meta, el supremo llamamiento donde Cristo nos ha llamado. ¿Qué pasó entonces al otro día? ¿Cómo superar eso que viene? ¿Cómo superar una mala temporada? Amén. ¿Cómo hacerle? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué recurso tienes en este momento para salir de eso? ¿Ah? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo me siento? Si estoy enferma, si estoy en la cama de un hospital, hice algo mal en el trabajo y me expusieron. ¡Qué vergüenza! Me siento tan mal. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de mis problemas? ¿Qué hacer para proseguir a la meta? Si yo ya recibí a Cristo Jesús en mi corazón, si Jesús ha cambiado mi vida, si Dios ha estado haciendo cosas en mi vida y de repente me pasan esas cosas, porque todo eso pasa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es salir de ahí. Lo primero que vamos a hacer es pensar positivo y salir de ahí. Amén. ¿Quién no se ha sentido así ante una situación que no podemos controlar? O estamos vulnerables. ¿Qué es vulnerables? Vulnerabilidad. ¿Qué es? Cuando yo ya estoy herido. Entonces estoy vulnerable a que si alguien viene y me quiere ofender, o aunque no te quieran ofender, tú ya estás a la defensiva. Porque yo no quiero ser lastimado. Porque ya estoy vulnerable. Entonces todo eso nos afecta, que seamos personas de doble ánimo. ¿Qué hacer? Bueno, pensar positivo con la herramienta más hermosa que Dios nos ha dado, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Si nosotros no buscamos a Dios en su palabra, esto no tiene sentido. Tu fe no tiene sentido. Haber entregado tu vida a Cristo Jesús no tiene sentido. Venir a la iglesia no tiene sentido. Si nosotros no buscamos cómo conocer a Dios en la palabra, nada de lo que estamos haciendo tiene sentido. Entonces tu fe es hueca, tu fe no sirve. Amén. Porque estás tratando de sobrevivir en un mundo donde todas estas situaciones las vamos a vivir. Hoy nos quedamos sin trabajo, el mes pasado nos enfermamos, el otro mes tenemos una situación con uno de nuestros hijos en nuestro matrimonio. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar así, lo así? ¿Esa es vida? Esa no es vida. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Que no tenemos la palabra de Dios. Entonces nos sentimos muy vulnerables. Nuestra fe está débil, está hueca. Entonces prefiero ser vulnerable, débil ante Dios y depender de su ayuda. Clamar a Él porque sé que Él vendrá a auxiliarme. Sé que Él vendrá a ayudarme. ¿O prefieres ser suficiente y a la postre darte cuenta que tus recursos que tú tenías no eran suficientes? ¿No eran tan fuertes como tú estabas pensando? ¿Te sientes suficiente para depender de ti y no de Dios? ¿O prefieres ser vulnerable ante Dios, no ante las pruebas, sino ante Dios y clamar a Él y pedirle la ayuda a Él? Cuando nosotros nos sentimos autosuficientes y creemos que todo lo podemos como Superman y nos damos cuenta a la postre de que no era así, ¿saben qué es lo que va a pasar? Que nosotros vamos a perder la esperanza y nos vamos a desanimar, porque lo más seguro es que nosotras solas no vamos a poder. Amén. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios donde muchos personajes sufrieron más de lo que nosotros podamos en este momento estar sufriendo o estar padeciendo. Tenemos al mismo Señor Jesucristo, que Él sufrió tanto que su sufrimiento fue hasta la muerte. Por causa de nosotros fue crucificado, le pusieron esa corona de espinas, fue azotado. Dice la palabra que fue molido ahí en el libro de Isaías, que su rostro quedó desfigurado. Y Él no había hecho nada. Su rostro quedó desfigurado. Los azotes que a Él le dieron con esos cuerdas tenían puntiagudas, de filosas, creo que eran de fierro,
cuenta la historia. ¿Se imaginan todo lo que sufrió Jesús por nosotros, por nuestra causa? Él fue engañado, Él fue traicionado. Y Él pagó todo eso, Él fue apedreado, fue escupido. Imagínate que en este tiempo alguien te escupa. No, qué horrible tragedia. Hasta lo demandan. Alguien nos traiciona y no, qué dolor. Mi corazón se está muriendo. No puedo aguantar este dolor. Me clavaron un puñal. Que todos lo hemos vivido. ¿A poco no? Cuando nuestro esposo nos hiere, no lo puedo soportar. Me dijo esto. Y tú ya le dijiste como 20 cosas. Pero cuando te dice una, te quedas como, qué dolor tan grande. Y luego cuando viene él a querer arreglar la situación, lo miras como, cree que no hizo nada. Pero todo lo que me hizo, ya se le olvidó. Y creemos que nosotras somos las únicas que sufrimos. Y creemos que nosotras somos las únicas que padecemos. Si muchos personajes de la palabra de Dios nos muestran que padecieron más que nosotros. Vamos a hablar también de Job, que dice la palabra del Señor ahí en el Job 2:8. ¿Qué dice la palabra ahí cuando Job, pues toda la destrucción que le vino, tanto que le vino? Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Y si no la conocen, lean a la palabra de Dios en el libro de Job. Es una historia tremenda para darnos cuenta ahí que nosotros no somos los únicos que estamos sufriendo o padeciendo, que también hay personas que están sufriendo peores cosas que nosotros. Amén. Job, sentado en un montón de cenizas sin nada que ofrecer más que un corazón angustiado. Dice ahí en el 8, dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas. Después de que quedó sin nada, después de haberlo tenido todo, dice la palabra que, bueno, pues que no tenía ganado y casas y sus hijos y todo lo tenía. Solamente porque un día Satanás se le acercó a Dios y ahí estuvieron hablando de Job y Dios le dio permiso, dice la palabra, creo que en el verso 6, le dio permiso de que tocase a Job, porque si sabes, esas son las buenas noticias. Satanás a ti no te puede tocar si Dios no se lo permite. Amén. Amén. Satanás no puede tocar tu vida si Dios no se lo permite. Amén. Y ahí en el verso 6 le dijo el Señor, ok, te doy permiso, yo te doy permiso, pero no toques su vida, ¿verdad? Y le cayó a Job de todo, le llovió de todo a Job ahí, ¿verdad? Y dice la palabra que al último quedó ahí el pobre, ¿verdad? Y tomando ese tiesto, yo creo esa varita, se rascaba a él porque le había caído la sarna o la lepra. Entonces se imaginan el dolor de él, de la pérdida de todos sus hijos. Y aparte ahí dice en el verso 9, aparte la mujer, ¿verdad? De Job, vamos, le cayó ahí. Dice la palabra, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Le dijo en un son de pregunta y en un son sarcástico. ¿Aún cuántas se han reído de su esposo? ¿Ah? Muchas, ¿verdad? Aquí. Yo sé que sí, yo también. Nos reímos y dejamos que el diablo nos use y abrimos la bocota para decir cosas que no debíamos de haber dicho. Y entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. ¿No era esa mujer que lo quería tanto? ¿Por qué? Porque hay doble ánimo. Entonces nosotras en este día y en esta temporada podemos decir, no estamos tan mal. ¿O sí? No estamos. ¿O estás como Job? ¿Estás como Jesús? ¿Estás como José? No. Estamos bendecidas. Aunque nos falten cosas, estamos bendecidas. Al fin y al cabo, todos nacemos iguales, desnudos, manchados de sangre, arrugados y llorando frente a un grupo de desconocidos. ¿Estamos? ¿Verdad que sí?
Así que concéntrate en la meta. Mantengamos firme el llamamiento para lo que Dios nos ha llamado. Cuidemos que la apariencia de la vida no vaya cauterizando el alma, que no nos vayamos endureciendo, que nos hagamos duras, que después ni siquiera podamos llorar. No porque digas, no, es que yo no lloro, no, es que tienes el corazón como de piedra. Porque las situaciones de la vida que has vivido te han ido endureciendo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos viendo el dolor de los demás y ya no nos hace nada. Ni nos afecta. Pues allá él se lo buscó. Ahora que pague el precio. ¿Por qué? Porque nos endurecemos y ya no tenemos compasión hacia las demás personas. Amén. Yo me acuerdo que yo tenía un dicho que yo decía, pues allá, que se rasque cada quien con sus uñas, ¿verdad? Porque a veces sufrimos tanto que tratamos de sobrevivir y eso nos va endureciendo. Pero yo te voy a decir en esta mañana, Dios no te ha llamado a sobrevivir. Dios te ha llamado a vivir. Amén. A vivir una vida en Cristo. Una vida en abundancia. La palabra de Dios dice que Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste frente a una persona que se ofreció a ayudarte a ti? ¿Cuándo fue la última vez? Como quiera, así fue tu existencia. Cuando tú naciste, lloraste, ¿verdad? Delante de los doctores y enfermeras. Ahí nuestra alma estaba pura, ¿verdad? Ahí estábamos tan vulnerables e indefensos que si el doctor no te sostenía o la enfermera te caías y te morías. Pero hoy, ¿qué es lo que está pasando? Hoy nos hemos endurecido tanto. Hoy pensamos que nosotros somos suficientemente fuertes para poder sobrellevar todo lo que vivimos en nuestra vida. Y no es así, hermanas. No es así. Nosotros tenemos que ser vulnerables, pero con Dios. Y dejar las cargas con el Señor. ¿Será que en este punto de tu vida que vas a volver a nacer de nuevo? ¿Vas a volver a comenzar a nacer de nuevo? Vas a comenzar un nuevo inicio, porque ¿cuántos sabemos que todos los días podemos comenzar de nuevo? Amén. Todos los días, si cometiste ayer un error, hoy puedes comenzar de nuevo. Este es un buen tiempo. ¿Saben para qué? Para que nos quitemos la máscara. A ver, háganle así. Me quito la máscara. Y quedemos vulnerables delante del Señor. Amén. Amén. Había una canción que a mi mamá le gustaba mucho en aquel tiempo, me acuerdo. No sé si me deje dar testimonio de ella. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué no me das para el pueblo de Dios? Para edificar nuestras vidas y saber que Cristo vive. Amén. Que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo restaura. Amén. Amén. Yo me acuerdo que ella cantaba una canción en sus tiempos, hace como 30 años, cuando ella tomaba, ¿verdad? Y se ponía a llorar. Y cantaba esa canción que decía, soy un triste payaso. No sé si ella la recuerda. No sé cuántos se la sepan. Soy un triste payaso y dice que no sé qué, delante de la gente está riendo, pero por dentro está llorando, algo así. Yo era una niña, creo que tenía como 8 o 10 años y nunca se me olvidó. Yo decía, ¿por qué mi mamá llora tanto? Pues porque sufría tanto, ¿verdad? Por eso lloraba tanto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que Dios viene a rescatar nuestras vidas, y se lo digo a mi mamá que está aquí presente, a mí y a ustedes. Hoy no podemos estar llorando por lo que quedó atrás. Ya eso quedó en el pasado, ya eso tenemos que olvidarlo. Ahora tenemos que aprender a depender totalmente de Dios. Se necesita humildad. ¿Por qué humildad? ¿Por qué humildad se necesita? Pues sí, quitarte del orgullo para que dejar que Dios te ayude. Se necesita humildad y renunciar a la arrogancia que muchas veces ha dominado en nosotros, queriendo hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios.
Hoy estamos rendidas a los pies de Dios, y cuando nosotros decimos, te rendí mi corazón, te rendí mi vida, bueno, también te rindo mi voluntad, Señor. Amén. También te rindo mi voluntad, que cuando yo tenga que callar, que yo también calle, Señor, que yo deje que tú me defiendas a mí. Amén. Porque muchas veces nosotros las queremos defender. A mí no me vas a insultar, a mí no me vas a decir, a mí no me maestro, a mí no me lo... Pero tenemos que aprender a dejar que Dios, Él pelee por nosotros, Él nos defienda. A mí me está pasando ahorita en este tiempo que fui al cleaner a llevar uno de los sacos, el saco que usé del año nuevo. El blanco lo llevé a lavar, no lo había usado, era la primera vez que lo usaba. Y cuando lo fui a recoger, el saco era crema, color café. Y yo le dije, mi saco no estaba así, ¿qué pasó? Dijo, sí, así estaba. Le dije, no, estaba así. Le dije, no, te puedo enseñar una foto, lo acabo de usar. Y lo traje no porque no estaba sucio, lo que pasa es que tenía una mancha y yo no lo quise lavar en mi casa, mejor te lo traje. Me dijo, sí, pues ¿cómo lo vas a lavar si estos trajes se lavan? Es del cleaner, ¿verdad? Le dije, sí, por eso lo traje, ¿ok? A veces uno se quiere ahorrar dinero, ¿cuánto sabemos? Pero bueno, decidí llevarlo y resulta que el traje está arruinado, el saco está arruinado. Entonces le dije, mira, ¿sabes una cosa? Te voy a traer el pantalón para que te des cuenta de que es blanco el pantalón. Y fui y se lo llevé y la manager me dijo, oh, sí, es blanco. Pero ella no te lo va a querer pagar. Es una vietnamita. Dije, pues no sé qué sea. Le dije, pero me lo va a tener que pagar o dile que lo compre allá. Te digo dónde lo compré y que lo compre porque a mí no me sirve así el traje. Bueno, para no hacerles tan largo, no me lo quiere pagar. Y bueno, pues mis hijas estaban como, yo te defiendo, mayor, vamos y la demandamos. Y pues sí, en la carne, pues te molestas, te da coraje. Le dije, no, déjela. Allá ella, Dios. Allá ella, Dios. El que siembra mal le va. ¿Verdad? Ella está sembrando mal. Ella piensa que yo le estoy echando mentiras y yo la entiendo. Hay mucha gente que hace fraude, que van y dicen cosas que no, por sacar ventaja. Le dije, yo no lo estoy haciendo. Pero bueno, si ella quiere pensar eso, déjela, hija. Que Dios que la bendiga. Voy a recoger mi pantalón y ahí le dejo yo el saco, porque pues el saco no me sirve para nada, está arruinado. Y me dice Vanessa, ok, mamá. Entonces, a veces nosotros tenemos realmente que lo que estamos predicando, lo estemos viviendo. Que lo que estamos diciendo, que no somos de doble ánimo, en verdad lo sea. Amén. Entonces nos va a llegar la situación donde nosotros tenemos que de verdad representar a Cristo. Amén. Y tenemos que confiar en el Señor y dejar que Él a nosotros nos defienda. Él lo va a hacer. Si tú aprendes a depender de Dios totalmente, Él lo va a hacer. Amén. Tiene ahí en la entrada la dueña, tiene ahí un que dice, nosotros apreciamos tu negocio. Y le digo a la manager, yo aprecio su negocio, por eso tenemos años viniendo aquí, pero yo no sé si ella lo aprecie. Amén. Porque pues se va a quitar un cliente para empezar, ¿verdad? Entonces a veces tomamos decisiones que nos están afectando y como no hemos aprendido a depender de Dios, dejamos que esas situaciones vengan y nos arruinen la vida. Y hoy es el tiempo de que tenemos que, hoy se para eso. Amén. Hoy se para en nuestras vidas eso. Amén. También qué hacer cuando nos sentimos vulnerables ante la tentación. Ante la tentación, ante el pecado, las luchas, las batallas. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios en Filipenses 3:12? Si Vanessa no lo puede poner. ¿Qué dice ahí la palabra? Dice que nos hacemos. ¿Qué quiere decir hacíate? Vamos a leerlo ahí. Quiere decir sostente, detente. Dice ahí en Filipenses capítulo 3:12, dice la palabra, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por sí, logro hacia, sostenerme, tener aquello para lo cual fui también asido, sostenido
por Cristo Jesús. Amén. Amén, porque Él es el que nos está sosteniendo. Entonces es lo mismo ante el pecado. No solamente vamos a hablar de las batallas, las tribulaciones, también del pecado, porque el pecado y la tentación también nos quiere convertir en personas vulnerables y de doble ánimo, y cuando menos pensamos decimos, ya la regamos, yo no debí de haberme acostado en esta cama, aleluya, yo no debí de haber salido esta noche. Yo, ¿qué hice por haberme tomado estas copas? ¿Qué hice por andar con este grupo de personas y me drogaron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo eso? Porque también está la tentación ahí presente y está el pecado. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo ahí, sostente, detente, asíate por aquello para lo cual fui también sostenido. ¿Qué quiere decir? Está en pasado, ha sido, que ya eres sostenido. Ya estás sostenida por Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué voy a regresar atrás? Amén. ¿Por qué voy a regresar otra vez a las mismas situaciones? ¿Por qué voy a volver a vivir lo de antes? ¿Por qué voy a vivir otra vez la pena, el dolor? ¿Por qué voy a dejar que este temperamento otra vez venga y arruine mi vida, arruine mi matrimonio, arruine la relación con mis hijos, arruine lo que yo vivo, el trabajo que yo tengo? ¿Por qué lo voy a dejar? Porque no estamos sostenidos del Señor, porque dejamos que todo eso venga. Porque muchas veces cuando alguien nos paga mal, nosotros también queremos pagar mal en vez de pagar con el bien, porque somos personas de doble ánimo. Porque sentimos en la carne el dolor o la traición y nosotros no dependemos totalmente de Dios, no hemos aprendido a depender delante de Dios. Porque cuando estamos enfermos es más fácil decir, tengo diabetes, tengo cáncer, ¿qué me va a salvar? ¿Qué me va a ayudar? Tengo esta enfermedad, tengo otra enfermedad. ¿Por qué no te hacías de la palabra de Dios? ¿Por qué no te sostienes de la palabra de Dios? Amén. ¿Por qué no te dejas que la palabra de Dios te sane? Amén. Porque somos personas vulnerables y de doble ánimo. Porque no hemos dejado que la palabra de Dios nutra nuestras vidas. Porque es más fácil confiar en las vitaminas que venden allá afuera en el mercado. Es más fácil confiar en lo que venden porque hay infinidad de marcas, de productos, que confiar en la palabra de Dios. Porque cuando nos sentimos enfermos, lo primero que decimos, no voy a ir a la iglesia, porque estoy enfermo, porque estoy enferma, porque me siento así, porque me siento así. ¿Por qué no te hacías de la palabra? ¿Por qué no te sostienes de la palabra de Dios y deja que la palabra de Dios nutra en tu vida y haga un efecto? Amén. ¿Por qué no dejas que le das la oportunidad a Dios de ver la manifestación del poder de su Espíritu Santo en tu vida? Porque no hemos aprendido, porque hemos dicho, Señor, de oídas te conozco, mas mi corazón está lejos, porque te he recibido con mi boca y te he creído, pero no prosigo a la meta, no me sostengo, no me asío de ti, Señor. Y en este día Dios quiere que nosotros, es como papá ahorita está delante de ti diciéndote, sostente de mi palabra. Amén. ¿Qué va a cambiar tu situación si no estás haciendo nada diferente? Amén. ¿Qué va a cambiar tu temperamento si no estás haciendo nada diferente? ¿Qué te va a quitar la enfermedad si no estás creyendo en mi palabra? ¿Qué te va a hacer libre de la depresión, del dolor, de la angustia, de la drogadicción, del alcohol, del cigarro, si no crees que yo lo puedo hacer? ¿Qué va a cambiar a tus hijos si no crees mi palabra? Amén. Amén. Lo primero que nosotros debemos de tomar es la esperanza en Jesús, no en lo que nosotros pensamos o creemos, que la esperanza esté en el Señor. Lo segundo es confiar en Él. No podemos decir que confío en el Señor, yo confío en el Señor. No podemos decir que confiamos en Dios si nosotros nos dejamos llevar por la corriente.
Si nosotros nos dejamos llevar por la situación, no somos vulnerables. No podemos decir que confiamos en Dios si viene un amigo y te sonsaca y te vas con él o con ella. No podemos decir, somos mentirosas, somos hipócritas y somos falsas. Eso es lo que pasa. Porque creemos que nosotros podemos engañar a Dios, pero nadie le engaña a Dios. Nosotros podemos hacer muchas cosas en lo oculto y pensar que nadie nos está mirando, pero nos está mirando Dios. Y déjame darte unas noticias, que a la postre vamos a ser avergonzadas. Dios nos libre y tenga misericordia de nosotros. A Dios no lo podemos engañar. Él sabe qué es lo que hacemos en lo oculto y Él sabe lo que hacemos a la luz de todos. Tercero, no tengas temor. En el Señor no hay miedos, no hay temor, no hay rechazo, no hay dolor, no hay tristeza, porque Él es tu única esperanza. No hay otra esperanza. La única esperanza la tiene el Señor. Y cuando nosotros nos sentimos que estamos débiles, mira, déjame decirte, cuando tú sientes que estás débil, cuando tú sientes que estás acabada, que estás arruinada, dice la palabra de Dios que somos más fuertes. Que cuando el débil se siente débil y decaído, es más fuerte en el Señor. Amén. Y cuando digamos que somos débiles es cuando más fuertes estamos. Diga el pobre rico soy, hay un canto así que dice, diga el pobre rico soy, diga el triste alegre estoy. Esa es la versión del cristiano. El cristiano renovado, el cristiano lleno del Espíritu Santo. No el cristiano de doble ánimo, no el cristiano con múltiples personalidades, no el cristiano cautivo, no el cristiano atado. No, ese es el cristiano que realmente prosigue a la meta, como dice la palabra ahí. Y el cuarto es un buen fundamento. No hay un buen fundamento válido si antes no ha sido inspeccionado. O cuando hacen edificios y obras nada más ya lo hicieron y ya. ¿Verdad que no? Tiene que haber una inspección muy, muy detallada. Amén. Entonces tenemos que aprender que Dios nos mete al horno de fuego y ahí nos procesa y Él nos va quitando toda la escoria, todo el pecado, todo el dolor, toda la pena, toda la angustia, todo lo que vivimos y nos va procesando y estamos ahí en el horno hasta salir completamente con un buen fundamento establecido. Un fundamento establecido ¿dónde? En la palabra de Dios. Amén. Amén. Hasta que lleguemos a ser probados por Dios. ¿Para qué vamos a ser probados por Dios? A veces va a llegar el quebrantamiento al cristiano y vamos a ser quebrantadas y vamos a querer decir, pero Señor, yo te amo, yo te entregué mi vida, Señor, y ahora ¿por qué me sucede esto? Que alguien me lo explique. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, porque Dios nos mete a ese horno, para poner un buen fundamento en nosotros, para que nada nos tumbe. Que cuando vengan las situaciones difíciles, nosotros tengamos un buen fundamento. Y va a venir el momento donde vamos a ser probados. Y en la prueba, ¿qué es lo que va a pasar? Podemos llegar hasta ser quebrantados. Y eso no quiere decir que Dios no está contigo. Si la palabra de Dios dice que Él estaría con nosotros hasta el final, que no estamos solos, que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Y entonces a veces ya en el quebrantamiento, ya en el fundamento para ser probados, para toda buena obra, para ser usados, nos vamos para atrás. Después de todo lo que padeciste, después de todo lo que pasó, después de haber vivido ya en el cuerpo de Cristo, después de haber sido ya lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa? Nos regresamos para atrás. Hay mucha gente que está otra vez viviendo la vida antigua que vivían fuera de Cristo. ¿Ven? Y es muy triste. Es muy triste porque a veces veníamos a la iglesia, pero no conocíamos la palabra. Y nos regresamos para atrás.
Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos ese buen fundamento, que podamos decir, venga lo que venga, Señor, yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar, Señor. Y cuando seamos quebrantados y tengamos ese buen fundamento, seremos usados para toda clase de buena obra. Amén. No siempre es que fallaste tú o pecaste o que estás en pruebas. Hay tiempos donde estás en las manos del alfarero y solo puedes estar siendo inspeccionado. ¿Para qué? Bueno, cuando se acaba una obra, aún el alfarero, ¿verdad?, lo acaba con sus manos y todo. ¿Qué pasa? Lo ponen allá en la sala de venta, ¿verdad?, para exhibir esa obra preciosa. Bueno, es lo mismo con el Señor, para ser usados en toda buena obra. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Filipenses, capítulo 4, 8, si me lo pueden poner. Ahí nosotros vamos a ser mandadas para lo que Dios quiera, para lo que Él nos quiera usar. Dice la palabra ahí, en Filipenses 4, verso 8. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Estamos, hermanos. Amén. Estamos entendiendo lo que Dios nos está tratando de decir en esta mañana. Que nuestros oídos espirituales estén abiertos completamente para poder recibir lo que Dios nos está hablando. Este 2019 va a ser un año muy diferente al año 2018 que viviste. Agárrate del Señor. Que Dios te quiere bendecir. Hoy en día a veces se dicen muchas cosas. Oh, que nada más hablan que Dios bendice. Pues Dios bendice. Sorry. Para mucha gente que quieren estar bajo maldición y bajo pobreza y bajo religiosidad, pues sorry, ni modo. Pero el Dios que yo sirvo bendice. El Dios que yo sirvo bendice. Si tú prometes estar con el Señor, Él estará contigo. Porque la palabra de Dios dice que, ¿qué dice la palabra? Que el Señor está con todos aquellos que le buscan. Amén. Y si yo estoy bajo su voluntad, ¿por qué voy a estar en maldición? ¿Por qué voy a estar en pobreza? ¿Voy a creer todo lo que dice el mundo? No. ¿Voy a creer todos los videos que ponen allá afuera en la internet? No, tampoco. Esos videos están pasados. Esa gloria está pasada. Fue para ese momento, para ese tiempo, para las personas que lo escucharon en ese momento. Y mucha gente se alimenta por videos de la internet. Porque quieren hacer la palabra como ellos quieren. Porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Y están bajo maldición, viviendo su propia Biblia. Así es. Eso es lo que pasa hoy en día. Y quieren ser bendecidos. Y cuando oyen hablar de prosperidad dicen que no. Y de bendición dicen que no. Porque el Dios que sirven es de maldición y de pobreza. Porque no quieren hacer la voluntad de Dios. No quieren consagrar su vida a Dios. No quieren santificar su vida a Dios. Santificar la vida a Dios es hacer su voluntad. No está en un pantalón solamente. Es hacer la voluntad de Dios. Es consagrarte y separarte. La santidad es separarme para Dios y no vivir en el mundo. No vivir en el pecado. Pero mucha gente hoy en día quiere venir a decirle al que está santificado, aquel que está haciendo la voluntad de Dios, que no es así. Y viven un evangelio triste, un evangelio oprimido, limitado, porque creen nada más lo que dice su mente y lo que ellos piensan, y no le dan libertad al Espíritu Santo. Y en esta mañana estamos dejando que el Espíritu de Dios nos revele, que el Espíritu Santo te dé a ti la convicción en tu corazón de lo que tú estás pasando en esta mañana. Amén. Que no son palabras solamente, sino que el Espíritu de Dios quiere edificar tu vida, quiere nutrir tu vida para ser usado, dice la palabra ahí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de buen nombre, que es todo lo que es verdadero. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza,
En esto pensar. ¿Por qué dice en esto pensar y no hacer? ¿Por qué dice en esto pensar y no hacer? Porque primero te llega aquí un pensamiento y después corres a hacerlo. Santo. Porque te llega aquí primero y el enemigo aquí, mira, es donde viene y te pone un pensamiento para que después tú corras y lo hagas. Vayas y corras al pecado, vayas y corras a la tentación, vayas y corras otra vez hacia el pasado y empieces otra vez a llorar por lo que te dijeron, por lo que te hicieron, por lo que viviste con tu esposo. Ya tu esposo Dios lo cambió, ya tu esposo Dios lo salvó y todavía sigues llorando por el pasado. Santo. Todavía sigues llorando cuando lo conociste y me dijo y me hizo y me engañó. Y ya tu esposo es salvo. Y ya Dios ya lo perdonó. Y tú todavía no lo puedes perdonar. No seamos conformes. Solo en pensar. Hay que decir y hacer lo bueno que sentimos. Mantengamos siempre la honestidad. Seamos razonables, seamos justas. Y seamos aprobadas por Dios. Amén. Ya no vivimos en la mujer antigua. Hoy la palabra de Dios nos llama mujeres que sabias, mujeres que edifican su casa. Dice ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 31. Mujeres sabias que edifican su casa. Amén. Ya no somos mujeres necias. Dice ahí la palabra que los hijos de la mujer sabia se están de doble arropados cuando está el invierno, que no sufren el frío, porque esa mujer está preparada, esa mujer está pensando en todo. Mujer sabia, ¿quién la hallará? Sobrepasa todas las piedras preciosas, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer. Amén. Ya vamos casi a terminar. Amén. No hay nada oculto que no salga a la luz. Si hubiera algo que está estorbando tu vida, si está oculto, y aún ni siquiera tú lo sabes, porque todo eso pasa. Maldiciones que hay en nuestra vida, de nuestros padres, de nuestros abuelos, y están ahí, también nos paran de hacer la voluntad de Dios, están en tu vida. Y a veces no sabes por qué no das una, a veces no sabes por qué no avanzas, a veces no sabes que en tu corazón está el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero no avanzo. Estoy donde mismo, pero si mi deseo es servirte, mi deseo es hacer tu voluntad, Señor. Bueno, porque hay maldiciones también del pasado. Tú no sabes lo que hizo tu padre, tú no sabes lo que hizo tu madre. Me contaba la historia de una mujer, que esta mujer, su abuelo había sido prestamista, ¿verdad? Este hombre robaba a la gente en su generación, despojaba a la gente después de que les prestaba. Y esta mujer tiene una maldición de pobreza. Santo. ¿Por qué? Porque su abuelo en el pasado había sido un ladrón, ¿verdad? Entonces no sabemos por qué muchas veces no damos una, no sabemos por qué muchas veces crecemos con un padre alcohólico, bajo esa maldición, bajo ese espíritu de alcoholismo, y en cierta edad de nuestra vida, si no hemos conocido aún a Cristo, nos da ganas de tomar. Y no sabemos por qué, porque son las maldiciones pasadas de nuestros padres. O las mujeres que se prostituían. Las hijas también se prostituyen. ¿Por qué? Porque son las maldiciones que están ahí. O las mujeres que son promiscuas. Y aún y sus hijos saben que han tenido múltiples relaciones con múltiples hombres. ¿Y por qué las hijas después también son promiscuas? ¿Por qué? ¿Por qué mi hija me salió así? Pues pregúntate tú. O pregúntale a la abuelita si se prostituía o era promiscua. O el hijo, ¿por qué era alcohólico? El padre en la juventud era alcohólico y ya dejó la drogadicción. Fue marihuano, fue drogadicto y se liberó. Mucha gente hoy en día dice, yo cuando quiero lo dejo. Bueno, sí, hay mucha gente también. Pero ¿qué pasa? Después tu hijo a los 16, 15, viene a tomar la droga y ni sabes por qué se le cruzó en el camino.
¿Por qué mi hijo salió drogadicto? Porque tú fuiste drogadicto. Porque tú fuiste drogadicta. Y aunque tú lo quitaste de tu vida, ahí está la maldición si no la quiebras. Amén. Y todo eso está sobre las personas. Y a veces por eso no avanzamos. Por eso hay cosas que están ocultas. Pero ¿cuánto daño hacen? Créemelo. ¿Cuánto daño hacen a las generaciones? ¿Y por qué en esta mañana el Espíritu Santo está hablando así? Porque el Señor quiere que prosigamos, quiere que avancemos. El Señor quiere quitar la piedra para que el camino esté libre. Quiere que nos quitemos la máscara y que lleguemos a la conclusión de que sí vivimos tal situación. Quiere que le pidamos ayuda al Espíritu Santo en esta mañana para que Él nos ayude a recordar situaciones que vivimos aún desde nuestra niñez o que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos que están ahí. Mi abuela, cuando ella nació, su mamá falleció. Ella creció sin mamá, ella la regalaron. Y siempre estaba ahí ese tormento, puedes decirlo, esa maldición, ¿verdad? En la familia. Solo Cristo la puede romper. Solo Cristo la puede romper. Mi cuñada falleció a los 28 años. Y su mamá había fallecido a los 35. Son maldiciones que están ahí. Amén. Su mamá falleció en circunstancias que nadie sabe bien a ciencia cierta qué pasó. No fue una muerte prematura o una enfermedad. Y mi cuñada falleció igual. ¿Por qué? Porque son situaciones que ya están ahí. Que si nosotros no las quebramos, que si no le pedimos ayuda al Espíritu Santo, que nos revele qué es lo que está ahí oculto y que salga a la luz, siempre van a estar estorbando. Hacen mucho daño a nuestras generaciones, hacen mucho daño a nuestra vida y a nuestras nuevas generaciones. Amén. Hoy en esta mañana vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos revele. Vamos a clamar a Dios para que todo eso salga a la luz. Si hay algo que nosotros necesitamos en esta mañana, entregarle a Dios o pedirle que Él rompa cierta maldición, o si nos sentimos vulnerables, si nos sentimos que tenemos doble ánimo, si nos sentimos también que a veces hay múltiples personalidades, hermanas, tenemos que reconocerlo para poder ser libres. Porque si no, no vamos a ser libres, nos estamos engañando solas. Amén. Yo les voy a decir en esta mañana, no hay nada que nosotros no podamos vencer. Amén. Amén. Porque el Señor nos ayuda en todas nuestras debilidades. Él nos ayuda en todo. Dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. Vamos a ver qué dice el Señor ahí. Aleluya, te adoramos, Señor. Dice la palabra. ¿Cuál es? Es en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 19, dice la palabra, bástate mi gracia, dice el Señor ahí. Dice, pensáis aún que, 12, 19, o 9, perdón. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona, el verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona, ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien ¿en qué? Fíjate, dice ahí, gózate en tus debilidades, de buena gana nos dice ahí la palabra. Me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí ¿qué? El poder de Cristo, gloria sea al Señor. El poder de Cristo. Entonces, cuando nos sentimos débiles, hay que gozarnos. Amén. ¿Cómo vamos a dar a luz ese fruto de gozo? Si no es ahí. Ahí yo le platicaba a mi hermanita Juárez que a veces ese fruto de gozo no da luz en nosotros porque en la adversidad no nos gozamos. Y hay algunas que hasta maldicen. Santo. Y nos la pasamos quejando. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no pasa a mí? En vez de gozarnos para que demos a luz en nuestro espíritu,
ese gozo. ¿Qué pasa con la hermanita Patti cuando viene aquí? Ella es toda risa, está ciega, le van a hacer diálisis, que gracias a Dios no se la han hecho desde hace un año. Ya le dijeron que sus riñones no sirven, que no funcionan, que tienen que hacerle diálisis, y para la gloria y honra del Señor, ella sigue bien. Su corazón también le falla. ¿Y qué hace ella? Nos contagia con el gozo que trae, ¿verdad? Porque ha dado a luz ese fruto de la adversidad. Y eso lo tenemos que aprender nosotros, a gozarnos en la adversidad, a gozarnos en el dolor. Vamos a ponernos de pie. Yo te voy a decir en esta mañana, camina como si nunca hubieras caído. Camina como si nunca te hubieran ofendido. Amén. Camina como si nunca te hubieran fallado. Camina más allá y mirarás las promesas del Señor en ti, en tu casa, en tus hijos y en toda tu familia. Amén. No estamos en esta mañana solamente aquí por nosotros, estamos por nuestra casa. Amén. Por nuestros hijos, por nuestro matrimonio. No es que digamos allá afuera en el mundo, mucha iglesia. No, queremos una generación limpia. Queremos una generación sana. Queremos una generación libre. Amén. Y si no hay alguien en la casa que se pare, eso no va a suceder. Mucha gente allá afuera dice, yo estoy bien, yo estoy bendecida, a mí no me hace falta nada. Pues estaría más bendecida si tuvieras a Cristo en tu corazón. Amén. Aleluya. Amén. Hay gente que me dice, no, es que a nosotros nos ha ido bien. Pues te iría mejor si tuvieras a Jesús en tu corazón. Amén. Te lo aseguro. Que te iría mejor si hicieras la voluntad de Dios. Te aseguro que Dios estaría contigo. Porque Dios no está contigo, porque su palabra no miente. Porque la palabra dice que Dios está con aquellos que le buscan. Con aquellos que le buscan. O sea, ¿qué quiere decir? Que los que no le buscan, Dios no está ahí. Para muchos ateos también, que no creen en Dios, pues nunca van a creer en Dios si no le dan la oportunidad de conocerle. Así es. Amén. A veces creemos que nosotros sabemos más de Dios. Yo te voy a decir en esta mañana, la mesa está servida. Amén. Para toda tu generación. Gracias, Señor. La tumba quedó vacía, porque Él vive, porque Él venció. Amén. Porque si nosotros le buscamos diligentemente, Él estará con nosotros hasta el final. Amén. Si piensas que hay algo que no puedes hacer, estás equivocada. Filipenses 4:13 nos dice ahí el Señor, que todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. 4:13 Filipenses. Ya sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Amén. Y si vivimos, para Cristo vivimos. Dice la palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. Aleluya, te adoramos, Señor. En esta mañana ya no vamos a dejar que la vulnerabilidad, esa palabra, ser vulnerables, nos controle. No lo seremos ya más. Antes seremos fuertes, valientes, esforzadas, preparadas por Cristo Jesús para toda buena obra. Amén. Hoy en esta mañana hemos recibido la palabra. Este mensaje el Señor me lo dio primero para mí, para mi vida. Este 2019 es un año lleno de muchas bendiciones. Y no vamos a dejar que el enemigo venga y nos robe lo que Dios nos ha entregado. Nos hemos esforzado a buscar al Señor diligentemente. Hemos dedicado nuestra vida al Señor y no vamos a dejar que todo lo que está en el mundo venga y nos robe todo lo que Dios ya nos ha entregado. Amén. Yo te voy a decir, el Señor se levanta por ti. Hoy tú levántate por Él. Hoy tú levántate por el Señor. Vénganse todas para el frente. Vamos a hacer una oración. Yo les voy a decir, sí podemos estar firmes como hijas de Dios. Sí podemos vivir la vida cristiana que el Señor le agrada. Amén. Sí podemos. Que sepa el enemigo que Dios
Que sepa el enemigo que amamos a Dios, perdón, y no a las cosas del mundo. Amén. Que el enemigo no te tenga por débil. Que sepa que estás fuerte en el Señor. Cuando nosotros ponemos a Dios primero, no nos hace falta nada. Y la conclusión del mensaje es: prefiero ser débil delante de Dios, clamar y esperar en Él y en sus promesas, que ver cómo mi propia sabiduría, fuerzas, recursos y dinero no pueden hacer mucho o no pueden hacer nada. Esta mañana estamos aquí, Señor, porque hemos reconocido en nuestro corazón, Señor, que preferimos ser débiles a ti, Señor, que preferimos ser vulnerables a ti, Señor, antes que a la situación que vivimos, o al pecado, o a la tentación que nos ofrece allá afuera el mundo. Hoy venimos, Señor, representando nuestros hogares, nuestras casas, aquellas mujeres que están solas, que no tienen aún hijos, los tendrán en un futuro. Hoy vienes representando a esos hijos que aún no tienes, a ese esposo que aún no tienes. Eres como la virgen que está preparando su candil y lo está llenando de aceite para que no te falte nada en el futuro. Hoy lo que estamos haciendo en este día va a trascender el día de mañana y va a traer un fruto bueno, un fruto apacible, un fruto tranquilo, un fruto lleno de paz para tu vida, para tus hijos. Solo queda que tú hables con el Señor en esta mañana.